¿Cómo les va? Muy buenas noches y bienvenidos a un programa más de Perspectivas. Enrique, viernes de personaje, inicio de fin de semana. Hola Belén, sí, nos encantan los, nos encantan los viernes, por supuesto, pero también el hecho de que tengamos siempre un personaje todos los viernes con cual platicar, con cual llevar una conversación cómoda, más distendida, ¿no? Sobre temas más estructurales. Hoy platicamos con Aristarco Regalado, escuchamos su semblanza. Aristarco Regalado Pinedo es rector del Centro Universitario de los Lagos y originario de Villa Purificación. Fue nombrado rector en abril de este mismo año. El nuevo rector tiene doctorado y máster en Historia por la Universidad de París 10. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores CONACYT Nivel 2 y además cuenta con la acreditación del perfil PRODEP. Ha sido secretario de las Divisiones de Estudios Históricos y Humanos y de Estudios de Estado y Sociedad del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. También se ha desempeñado como conductor del programa de Ciencias Sociales Diálogos del Pensamiento en Radio Universidad de Guadalajara. Entre sus publicaciones destacan los títulos Guadalajara, 7 acontecimientos que la encumbraron, La construcción del imaginario, La imagen de México en Francia, 1861-1867, La Villa de la Purificación, Iglesia y vida parroquial en épocas tridentinas. Esta noche platicamos con Aristarco Regalado, rector del Centro Universitario de los Lagos. Rector, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Gracias. Rector, antes vamos a hablar de muchos temas, pero primero empecemos por el centro universitario y tu llegada a Lagos de Moreno. ¿Qué te encontraste en el centro? ¿Qué has visto hasta el día de hoy? Bueno, el Centro Universitario de los Lagos es muy interesante, muy interesante. Es en estos momentos el centro universitario más pequeño de la red de la Universidad de Guadalajara. Tiene solamente 2.500, un poquito más de 2.500 estudiantes. Es incluso más pequeño que el Centro Universitario del Norte, ¿no? Aunque nacieron en el mismo dictamen, el mismo día que lo aprobó el Consejo General Universitario, ahora el Centro Universitario del Norte creo que ya superó los 3.000 estudiantes y nosotros todavía estamos bregando y teniendo pocos estudiantes. A mí me parece pocos, sobre todo si tomamos en cuenta que la región de los Altos Norte de Jalisco pues es una región muy poblada. Yo creo que si sumamos los habitantes, digamos, de Lagos de Moreno, San Juan de los Lagos, donde también tenemos una sede, Encarnación, Ojuelos, incluso Jalostotitlán, que está muy cerca, Villa Hidalgo y Unión de San Antonio, tendríamos una población de 500,000 de habitantes, ¿no? Y la región norte tiene una población de aproximadamente 60,000, 80,000 habitantes, es decir, la mitad. Y aún así tiene más estudiantes. Aún así tiene más estudiantes, ¿no? Es un caso muy interesante, ¿no? Entonces, bueno, eso es el centro universitario más pequeño, también el más pobre, hay que decirlo, no tiene tantos recursos como los demás por ahí, pero es un centro universitario que tiene fortalezas como la investigación. Allí hay científicos muy importantes. Yo pienso que 60 de ellos tienen posibilidades de ser científicos con un perfil internacional, nacional. 30 de ellos están en el Sistema Nacional de Investigadores, nada más para ponerlo en perspectiva. Y tiene, se acaban de hacer unos laboratorios también muy buenos. Estamos trabajando en equiparlos para que se pueda hacer investigación de punta, ¿no? Oiga, rector, a ver, me llama la atención dos datos. Dice, estamos en uno de los municipios más poblados o de población interesante en el estado de Jalisco y sin embargo tenemos el menor número de estudiantes. Estamos en una región muy rica, no lo dijo usted, pero lo digo yo, es una región rica, la región de los altos. Exacto. Y sin embargo con menos recursos, ¿cómo está eso? ¿Cómo explicamos esas paradojas, no? Claro. Es una paradoja y aunque no me lo crean, a mí sí me ha quitado el sueño pensar en eso. Me he pasado algunos días pensando y también habría que agregarle que el Centro Universitario de los Lagos es parte de la Universidad de Guadalajara. ¿Qué quiero decir con esto? Que es una universidad prestigiosa, ¿no? Pues está entre las 5 mejores del país, es la universidad más importante, universidad estatal más importante del país, y aún así, bueno, yo me decía, bueno, los estudiantes de esta región no estudian, perdón, los jóvenes no estudian, ¿o a dónde se van, no? ¿Hay mucha oferta privada? ¿O hay una oferta privada que no es para abrumar ahí en Lagos, pero sí hay una gran oferta en León que está a 25 minutos, muchos se van ahí.
en Aguascalientes, que está a 45 minutos, y finalmente Guadalajara, que está a 2 horas más o menos, no está lejos, y es una región que tiene excelentes vías de comunicación, casi para todos lados se llega en autopista, 4 carriles, ¿no? 2 de ida y 2 de vuelta, obviamente. Claro. Pero San Luis Potosí también está muy cerca, pero a mí me parece que estos son solo elementos de explicación, pero no pueden ser pretextos para aumentarlo, ¿no? Entonces, hay que trabajar mucho en el aspecto promocional del centro universitario, pero también creo que no estamos ofreciendo las carreras que están esperando la población. Y por eso esa movilidad a otros estados. Pues sí, porque si ofrecemos, por ejemplo, la carrera de abogado tanto en San Juan de los Lagos como en Lagos de Moreno, y además abogado semiescolarizado en ambas sedes, pues la carrera de abogados y además existe en otras partes, ¿no? Claro. Si le entramos con carreras innovadoras que llamen la atención, debería llamar la atención de gente que esté incluso en Monterrey o en la Ciudad de México, ¿no? Creo que por ahí hay una beta en la que debemos trabajar y enfocarnos. Entonces, pensarías, rector, que es importante redefinir la oferta académica del centro, es decir, para tratar de tener un vínculo más cercano con la población. Definitivamente. ¿Qué carreras estás pensando? Definitivamente. Estamos pensando en varias. Estamos pensando, aprovechando lo que se está haciendo, por ejemplo, en la sede de San Juan de los Lagos, que es una sede que repite las carreras de Lagos, y eso no debería ser, ¿no? Claro. Estamos pensando que ahí en San Juan de los Lagos, donde se está construyendo una biblioteca, que será la biblioteca más importante de la región, y donde se tienen pensado algunos laboratorios audiovisuales, pues irnos por ese lado. El periodismo, la edición, las telecomunicaciones, un poco creo que con ese tipo de oferta podríamos llegar mejor. Se ha dicho y se ha pensado que San Juan de los Lagos es una ciudad con turismo religioso. Yo creo que es una observación errónea, equivocado, porque más bien es un santuario religioso no para hacer turismo, sino para ir a rezar, ¿no? Es como si dijéramos que la Meca es un destino turístico, ¿no? No es un destino turístico. Y entonces en San Juan de los Lagos creo que más bien habría que poner ahí carreras de esta naturaleza de las que les he hablado, pero también otras que analicen la sociedad, ¿no? Antropología, sociología, ¿por qué no? Y fenómenos religiosos, ¿no? Claro, sin duda alguna. Ahora, rector, ¿cuál ha sido el clima académico que se ha encontrado en este centro universitario? El clima académico, creo que, miren, los académicos que están ahí, voy a referirme primero en 2 partes. Hay algunos que son profesores de asignatura, ¿no? Que dan su clase y ya. Y hay otros que son profesores de tiempo completo y que son profesores investigadores. Yo quiero referirme a los profesores investigadores porque ellos prácticamente viven ahí. Claro. ¿No? Y ahí se la pasan, pues yo creo que algunos más tiempo que en su propia casa, ¿no? De acuerdo. Haciendo investigación, por supuesto. Bueno, ellos llegaron muy jóvenes al centro universitario. La mayoría tiene 40, otros 38 o 45 años. Vienen de todas partes del mundo. Está, por ejemplo, el doctor Kurmichev de Rusia, la doctora Viviana de Colombia, el doctor Páez bueno, yo no me acuerdo, de América Latina, de Europa y del país también. Hay gente de Chiapas, de Guanajuato, de Silao, en fin. Y eso da una gran riqueza. Claro. Una gran riqueza. Y ellos ya tuvieron, digamos que el centro universitario tiene escasos 10 años, ¿no? Ya tuvieron 10 años para llegar a cierta madurez. Y ahora que tienen cierta madurez, a mí me parece que podría el centro universitario, convocando los esfuerzos de los académicos, entrarle a proyectos en conjunto que puedan aportar algo, no solamente a ellos, a sus puntos como investigadores, para estar en el SNI o en el perfil PRODEP o lo que sea, sino un poco más hacia proyectos sociales de impacto hacia afuera de la universidad. Claro. Ahora, Aristarco, en materia de inseguridad, ¿qué te has encontrado en Lagos? Porque, bueno, platicamos aquí hace algunas semanas con Roberto Castelán, hablamos de su paso también por la rectoría,
todo lo que ha hecho en Lagos de Moreno. Y en ese punto pusimos mucho énfasis. ¿Tú qué te has encontrado en materia de inseguridad precisamente en el centro de los lagos? Bueno, hay un hecho, vamos a decir, lamentable que se dio hace algunos días con el doctor Roberto Castellán, bueno, unos meses, meses, en donde él se vio implicado en amenazas, ¿no?, contra su persona. Ha habido también levantones, ha habido enfrentamientos en los meses pasados, de muertitos, hay muertos de vez en cuando, claro. Pero no es algo peor que lo que pasa en Zapopan todos los días, claro, ¿no?, o que lo que pasa en Tlajomulco o en Guadalajara, ¿no?, en donde cada día también tenemos lamentablemente este tipo de noticias, ¿no? Claro que en Lagos de Moreno pues llama la atención porque es mucho más pequeño, ¿no? Y entonces toda la población se conmociona, ¿no? Y es muy lamentable. Me parece que Lagos de Moreno sufre, y no solamente Lagos de Moreno, todo los Altos Norte de Jalisco, sufre de lo mismo que todo el país. Por supuesto que como es una región limítrofe con otros estados, pues tiene ciertas particularidades que hay que agregar. Claro, nada más. Claro. Pero no es algo que rebase, digamos, cuestiones como lo que pasó en Vallarta hace poco, ¿no? Claro, ahora también te lo pregunto, rector, porque si vemos los indicadores de inseguridad de este año, Guanajuato, por ejemplo, ha tenido un incremento impresionante en inseguridad, impresionante, 3, 4 veces lo que tenía antes, y en particular ciudades como León. Entonces de pronto piensas, pues igual ese impacto también se está resintiendo en un municipio limítrofe como Lagos de Moreno, sí, ¿no? Se resiente y lo repito, lamentablemente en todo el país. Decía Eder Mendoza, ¿no? Sí. Morir Elmer Mendoza, sí, gracias. Que además a través de sus novelas pues cuenta todo este tipo de inseguridad. Pues él dice que en México morir de esta manera, ¿no?, por violencia, es morir de muerte natural, ¿no? Uno se muere más fácil a balazos que por un cáncer, ¿no? Exacto, además, tienes más posibilidades. Sí. Pero además la impunidad que todo esto arroja, ¿no? Rector, estamos a unos días de que Enrique Peña Nieto rinda su cuarto informe de gobierno y lo hace en medio de muchísimos reclamos de familiares de víctimas y casos que han sido súper emblemáticos, ¿no? Los 72 en San Fernando, Tamaulipas, los de Tanuato. También los desaparecidos de Lagos. Los desaparecidos de Lagos, los estudiantes que fueron... Es escandaloso. Es escandaloso. Es tremendo. Y no sabemos nada hasta hoy, ¿eh? No, todavía. Ese es el común denominador de todos estos casos, que impunidad y no se sabe absolutamente quiénes fueron los responsables y qué pasó. Bueno, rector, regresamos. Tenemos todavía mucho más por charlar esta noche con el rector del Centro Universitario de los Lagos. En Perspectivas, platicando esta noche con Aristarco Regalado, él es rector del Centro Universitario de los Lagos. Y bueno, antes de pasar a las preguntas, hacer una fe de ratas, ¿no eres de Villa de Purificación? Eres de Autlán. Nací en Autlán, pero solo fui a nacer a Autlán. Ah, ok. Y mi familia paterna es de Villa Purificación toda, mi familia materna es de Colotlán toda. Ah, mira. Y bueno, yo fui a nacer a Autlán, pero pues porque allá había hospital, ¿no? Ok, pero sí tu familia vivía en Villa Purificación. Viven en un pueblo, en el municipio de Casimiro Castillo, en un pueblo muy pequeñito, de 3,000 habitantes, que se llama Lo Arado. Que además tiene un nombre que a mí me gusta mucho, Lo Arado. Lo Arado, claro. O sea, casi Oye, que lo... Entonces el asunto era más complejo de lo que pensamos. Así es. El asunto era mucho más complejo. O sea que tanto como imprecisión no sí, fue. Más o menos. Faltaban algunos elementos ahí que ya estamos conociendo ahora. Exacto. ¿No? Rector, pasaste por Francia, ya estudiaste tu doctorado. Sí. Platícanos qué te tocó vivir, qué año estuviste en Francia. El inicio del siglo XXI. El inicio del siglo XXI. 2001, 2002, 2000, regresé aquí a Guadalajara en el 2007. ¿Qué te tocó vivir por allá, rector? Bueno, pues me tocó vivir el inicio de los atentados del 11 de septiembre. Claro. Recuerdo haber ido a Francia antes de los atentados
ir en avión era una fiesta, ¿no? Todo el mundo se levantaba, gente de adelante y de atrás brindaban, comían todos, ¿no? Desde pie. Ahora hay que ir con una tensión tremenda, ¿no? Después de eso, fue ya pues es incómodo, ¿no? Claro. Además de que los asientos están muy pequeñitos. Cada vez más. Pero además los sistemas de seguridad, me parece que si no vas estresado, ya el simple hecho de llegar a un aeropuerto internacional y de pasar todas estas revisiones, ya al avión te subes, pero más que estresado, ¿no? Tienes que, pasar por 1000 revisiones. En general, los zapatos. El ambiente que generan los aeropuertos y los vuelos hoy por hoy sí son muy distintos. Y bueno, pero eso no es todo Francia, claro, ¿no? por Francia supuesto. es muchas cosas más, es un país maravilloso al que yo quiero mucho y lamentablemente ahora está pasando por una situación otra vez muy crítica, ¿no? Crítica con todos los ismos que yo les llamo, ¿no? El terrorismo, vuelta probablemente otra vez al nacionalismo, el integrismo, en fin, todo eso que nos hace a nosotros ponernos a pensar que son grandes retos, pero yo no dudo que los franceses puedan resolverlos, ¿no? Todos esos retos. Rector, precisamente estudió usted historia en la Universidad de París y seguramente todos estos fenómenos, tanto globales como nacionales, deben ser su tema de interés. Le quisiera preguntar particularmente por Francia. Usted dijo, yo llegué a una Francia, a un país muy distinto del que es ahora, por lo menos en cuestiones de seguridad, pero también de tolerancia y de ver a los migrantes. No sé si antes era mejor o no. Cuéntenos un poquito de estos fenómenos también, cómo han cambiado. Híjole, pues es todo un tema. Sí llegué a Francia. A mí me parece, en primer lugar, que hay amplios sectores de la población en Francia, muchas personas que aceptan de buena gana la migración. Totalmente. Muchos de ellos, además, son migrantes, ¿no? Y algunos se divierten contando estas etapas de la migración europea, incluso a Francia, con el equipo de fútbol, ¿no? Primero estuvo Platini, que era italiano, luego Zidane, que es magrebino, luego, entonces así le sigue, ¿no? Y ahora vemos exactamente el equipo de fútbol y eso en parte es lo que ha hecho el engrandecimiento de ese país, ¿no? Y muchos lo saben, las políticas públicas que se establecen, pues buscan la integración, ¿no? Aunque a veces hay también políticas públicas erráticas, ¿no? Y no saben qué hacer, por ejemplo, con el velo, ¿no? No saben, porque pues Francia tiene y se enorgullece de ser una república laica. Y muy laica. Sí. Y además consideran que el laicismo es una característica irrenunciable porque eso permite la democracia. Ellos piensan que no se puede ser un país democrático si el Estado y la religión van de la mano, ¿no? O si la religión interfiere mucho en los asuntos del Estado. Entonces, por eso no saben qué hacer cuando una niña va a la escuela, a una secundaria, pues con el velo, ¿no? O a la playa con el burkini. O ahora con el burkini. Y entonces, naturalmente dicen, pues si no nos permiten ir a nosotros con un símbolo religioso, pues que todos los muchachitos cristianos pues se quiten la cruz, se llevan una cruz en el cuello, ¿no? O que ese tipo de cosas. Totalmente. Pero hacen esfuerzos. Los presidentes de la República tienen buenas relaciones con los líderes religiosos, buena comunicación, pero desafortunadamente existen extremistas, ¿no? Tanto los practicantes de ciertas religiones están en los extremos y quieren hacer cruzadas, ¿no? Como en la Edad Media, y los otros también quieren hacer pues otro tipo, ya no se llamarían cruzadas, pero guerras de religión, y ahí es donde se necesita que el Estado, siga siendo fuerte, pero eficaz también. Es todo lo contrario a México, donde el Estado es débil, muy débil. Y tampoco aunque parezca, ¿no? Sí. Muy fuerte. Ahora, sí, rector, en ese sentido, lo que es interesante por lo que nos narras es que creo que durante muchas décadas, incluso centro izquierda y centro derecha, o la izquierda y el centro derecha, compartieron una idea de Francia. Sí. Bien o mal, regular, tenía sus matices, más migración, menos migración, digamos un tipo de modelo multicultural, todo. Pero ahorita sí creo que el modelo de Francia en sí se encuentra a debate. Incluso lo que dice Marine Le Pen es modificar esa idea de la Francia republicana, totalmente laica, abierta al mundo, en donde
lo francés se entiende como el multiculturalismo y no como una raza. ¿Crees que esta idea digamos, que fue tan importante para el pensamiento crítico de Francia, crees que esté a debate? ¿Crees que hay alguna forma, digamos, de que se esté discutiendo lo que ha sido Francia o lo que es Francia actualmente? Lo que ha sido y lo que es Francia actualmente, bueno, son preguntas muy difíciles, ¿no? Muy complejas, además para las que no venía preparado. pero mi idea, ¿no? mi idea general sí me parece que de entrada es bueno que haya este tipo de debates. Sí. Francia tiene muy buenos pensadores, los profesores de las universidades debaten cotidianamente en los cafés ¿no? Todos los días. Los líderes de opinión no son líderes de opinión pues que dan su opinión ligeramente, ¿no? Sino que tienen un soporte intelectual, muchos libros detrás. Y el hecho, los líderes políticos también, ¿no? Así de derecha como de izquierda, tienen bien definido un poco lo que quieren y sabemos más o menos qué libros han leído por lo que dicen, claro, ¿no? Claro. Y me parece que poner a debate esto es una buena idea. No creo yo que un país como Francia, además, se quede estancado con una manera de percibirse y de ser durante muchos años. No es así. Aunque se violen derechos humanos, rector. Por ejemplo, el discurso de Marine Le Pen es claramente violador de derechos humanos y regresivo, ¿no? Bueno, que eso es, digamos, como el peligro, pues ¿no? Sí, eso es. Que Francia deje de ser la República de los Derechos Humanos y pase a ser, pues... Ahora, es cierto que esa parte es alarmante, es alarmante, pero no todos son el Frente Nacional, ¿no? No todos en el Frente Nacional. Creo que sí hay un sector, creo que sí el Frente Nacional y la extrema derecha en Europa en general ha avanzado mucho y hay que preocuparse por eso. Pero bueno, ¿qué está pasando también en Estados Unidos, ¿no? Con este tipo de ideas que parecen hasta estridentes, ¿no? Histriónicas, como las de Trump. Y pues eso se dice, pues, ¿qué está pasando con el mundo, no? Claro. Ahora, rector, usted decía, se requieren estados fuertes, ¿no? Frente a iglesias o las iglesias, por ejemplo. Pero pensaba en el caso de México, regresando ya de Francia a México. ¿El Atlántico? Cruzando ya el Atlántico y acercándonos ya hacia su tierra, pero antes de llegar a sus orígenes y a su tierra, lo que está pasando actualmente con leyes antiaborto aprobadas recientemente en Veracruz por presión de la Iglesia, según se dice y se ha documentado, el tema del matrimonio entre personas del mismo sexo, donde la Iglesia también ha tenido una clara injerencia para presionar y evitar que estas leyes avancen. A final de cuentas, la pregunta en concreto, ¿cuál es el riesgo de realmente empezar a permitir o abrir estas puertas a sectores como las iglesias, que a final de cuentas, pues el Estado laico, ¿dónde queda, no? Pues yo nada más veo un fortalecimiento del Estado, pero no un fortalecimiento bruto, ¿no? Como a veces parece con ciertas reformas, en donde pues toman el garrote, ¿ya? ¿No? Sino un fortalecimiento institucional. También vemos la debilidad del Estado en la corrupción, en que encontramos que los líderes de la mafia o toda la mafia está involucrada con los políticos en algunos casos. Esto es debilidad del Estado completamente, ¿no? Por mencionar un caso, Schmidt Sandoval, ¿no? Bueno, el más reciente, por mencionar un caso reciente. Bueno, pues, pero yo pienso incluso que hay otros peores y que no los conocemos. Pero me parece que sí, esa parte demuestra, uno, la debilidad del Estado y dos, nos hace preguntarnos dónde se fueron a preparar nuestros políticos. Porque no se fueron a preparar, es el problema. Bueno, porque se viene a algún lado, ¿no? Pero claro. ¿Dónde, no? Y bueno, falta de ética y esas cosas, pero sí lo otro también yo creo que tienen razón los franceses, sí tiene que haber un Estado completamente laico, pero muy respetuoso de la diversidad religiosa y del multiculturalismo para poder avanzar en todo este tipo de cuestiones. Sí, porque aparte hay unas partes de la Iglesia, lamentablemente, y algunos católicos que piensan que la laicidad es sinónimo de un Estado que se mete en la religión y que busca imponer ciertos credos, cuando al revés. La laicidad es permitir que todos podamos creer o no creer en libertad. Rector, el asunto de la historia, pues digamos que uno... Bueno, vamos al corte y volvemos para retomar el tema de la historia. Vamos al corte.
Estamos de regreso en Perspectivas, platicando con el rector de Q-Lagos, Aristarco Regalado. Hemos platicado de todo, estado laico, Francia, hasta, bueno, de su lugar de nacimiento hemos discutido. Rector, preguntarte primero, ¿por qué decidiste dedicarte a la historia? Y si tú ahorita se acercara un joven y te dijera, oye, ¿cómo ves? ¿Qué me recomendarías? ¿Estudiar historia o no? ¿Qué le dirías? Que sí. Que sí, definitivamente. Mira, sí, contundente. Yo diría que estudie historia y más si siente que tiene esa vocación. Igual si me dice yo quiero estudiar para cocinar, pues también le digo que sí. Sin problema. Sí, claro. Pero en el caso de usted, ¿cómo fue la historia? ¿Cómo decidió o cómo eligió esta carrera? Bueno, pues hay ciertas inclinaciones que uno ya tiene. Yo pienso que las adquiere uno desde la infancia, cierto gusto, ¿no? por ciertas lecturas y al final, pues entre las opciones, al final uno va decidiendo como en cualquier otra opción profesional por bloques, ¿no? A ver, me voy al área de las letras y ya en el área de las letras qué oferta tenemos y bueno, afortunadamente elegí historia. Yo estudié aquí en la Universidad de Guadalajara historia, donde encontré que hay un muy buen nivel, muy buenos profesores y a mí me encantó estudiar historia. ¿Por qué es importante, más allá de si se lo recomiendas a un joven o no, por qué es importante que fortalecer este lado, digamos, del estudio de la historia, ya no solo de las facultades, sino que la gente conozca la historia? ¿Por qué es importante para nuestra ciudad, para nuestro país? Bueno, el estudio de la historia le permite al estudioso, vaya la redundancia de la palabra, tener un poco de distancia de lo que está sucediendo, ¿no? Le permite a uno tener perspectiva, como en este programa. Exacto, mira, gracias por las porras. Le permite a uno ser también más crítico, tiene uno puntos de referencia. De hecho, un gran orador, en una obra famosa, que escribió antes de nuestra era, llamado Cicerón, en De Oratore, él recomendaba a todos los oradores que para ser un buen orador había que conocer historia, ¿no? La historia, porque no solamente permitía ejemplificar, sino tomar ciertas lecciones. Él es el que acuñó esta famosa frase de la historia maestra de la vida. Claro. Rector, de todos los acontecimientos históricos que has tenido oportunidad de aprender y de conocer, ¿cuál ha sido alguno que te llame particularmente la atención? ¿Alguna frase, alguna anécdota, algo que te haya, si no marcado, sí llamado particularmente la atención de cualquier parte de lo que has estudiado? Bueno, lo que nos ha marcado a todos los latinoamericanos es la conquista. Eso por un lado. Después, a todos los mexicanos, y también latinoamericanos, nos marcó la independencia. Y después a todos los mexicanos, la Revolución Mexicana, ¿no? Es cuando primero la conquista de América es cuando se crea una sociedad, ¿no? Porque nosotros somos una sociedad producto de ese choque. Claro. Ya no somos ni indígenas ni otra cosa, sino eso. En la independencia se crea un país, una nación, ¿no? Y en la Revolución Mexicana se crea un Estado que todavía, y los tres acontecimientos todavía en este momento están muy vivos, seguimos sintiendo, al menos tenemos las heridas y podemos verlas, ¿no? Ya lo decía, pues incluso Octavio Paz, con el tema de la Malinche, ¿no? No hacía 500 años después estamos haciendo referencia a un acontecimiento brutal, ¿no? Que al decir brutal lo es, pero no por eso estoy culpando a unos ni a otros, ¿no? Lo fue. Claro. Y que seguimos viviendo algunas consecuencias, rector, como por ejemplo, pues los más pobres de los pobres son indígenas. Lo podemos ver en prácticamente todos los censos, estudios, y la élite de este país sigue siendo una élite blanca, más bien de ascendencia europea, es decir, la conquista la vemos, ¿no? Es algo que existe y que se palpa, ¿no? Y no sé si la hemos podido procesar como país. Me queda claro que como que no, ¿va? Seguimos en eso, ¿eh? Seguimos, es como cuando tiene una persona un gran trauma, ¿no? Y entonces estamos a ir casi toda la vida al psicólogo para poder procesarla, ¿no? O al psicólogo o a leer Octavio Paz. Igual es más barato Octavio Paz leerlo que a lo mejor más efectivo, ¿eh? A lo mejor más efectivo. Vamos a ver fotografías de Aristarco. Abrimos el álbum familiar, personal. ¿Quiénes están ahí? Doctor. Sí, bueno, ahí lo menos importante es quiénes están ahí, pero quiero platicarles un poco de mí.
está mi hermana Beatriz, la mayor, Isaura, la mano de mi madre, que en ese tiempo estaba embarazada de una hermana más. Y sin duda que mi padre tomó la foto. Ahí lo que me gustaría que miráramos es atrás dice Escuela Federal, porque mi papá era maestro. Mi papá era maestro de escuela, entonces aprendí muchas cosas de esto. Aprendí qué es lo que era ser maestro, ¿no? A mí me daba mucho orgullo que a mi papá en la escuela pues, le hablaran con mucho respeto, ¿no? Era el maestro y tal cosa. Pues gracias a que era maestro en mi casa, que, bueno, ahí era un pueblecito muy chiquito del municipio de La Huerta, llamado Plazola, que es donde vivía, lo habían enviado ahí a estudiar, a dar clases. Y entonces en mi casa no había muchos libros, pero había al menos un librero con unos cuantos libros. Y yo comencé ahí, una vez que supe leer, a leer esos libros y había, yo recuerdo haber leído de un personaje que había ido a hacer la guerra y luego se regresó por un mar con grandes tempestades, lo escupieron como náufrago a una isla y luego en la isla se encontró un cíclope con quien luchó y luego unas águilas, bueno. Posteriormente, cuando tuve conciencia literaria, me di cuenta que había leído desde la infancia lo que es la Odisea, ¿no? De Homero. Y luego, bueno, las 1001 noches, yo pasaba horas en la recámara de la casa leyendo, y cuando iba a casas de compañeros que no tenían libros, yo me decía, pues qué aburrida es ser la vida de este compañero, que no tiene libros. Que lo único que tiene son azadones, machetes, ¿no? Coas y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, el haber estado en una casa de un profesor, eso me permitió. Ahora, voy a agregar algunos comentarios a lo que está sucediendo en México con la famosa reforma educativa. No para adentrarme en la reforma educativa, sino para ver una cuestión del imaginario que estamos dejando. Dije que antes al profesor se le respetaba mucho, ¿no? Mucho. Era un personaje muy importante en la sociedad. Y ahora, en este momento, con todo lo que está sucediendo, para unos sectores de la sociedad mexicana, el profesor, tenemos la imagen que el profesor es poco menos que respetable, ¿no? Y también en el extranjero, algunos amigos míos que viven en el extranjero me dicen, pues, ¿qué pasa en México? Que el gobierno está pegándoles con garrote y está persiguiendo a los profesores, ¿no? O sea, no me voy a meter si la reforma es correcta o no, pero me parece que ese asunto es algo que debe ponernos a pensar, ¿no? Vamos, bueno, ya pasamos aquí, seguramente no lo tienes que escribir, sí, pero... Sí. Bueno, pues es París, una parte importante de tu vida, ¿no? Sí, claro, una parte importante de mi vida. Y ya hablamos bastante de Francia. Bueno, podemos pasar anteriormente habíamos visto una cascadas, ¿no? Sí, bueno, anteriormente es también allá en la costa sur de Jalisco, ese río, pero eso a mí al menos me inspira que es lo que tenemos que cuidar más, ¿no? El agua, la naturaleza, claro. Porque recientemente, desde hace, yo pienso que unos 5 años, nos dicen cada que llegamos a agosto, ya nos terminamos los recursos que nos da la naturaleza para este año, ¿no? Entonces es una cuestión que tenemos que ponernos a pensar y cuidar mejor. Hay mucho de esta naturaleza en estos libros, por ejemplo, en el de La Villa de la Purificación, estos libros que son de tu autoría. Sí, bueno, hay 2 de La Villa, hay uno que es El Poder en el Trópico, que ahí disfruté mucho haciéndolo, y bueno, puse esa foto pues porque me siento orgulloso de haber escrito algo. Es como cuando alguien se siente orgulloso de plantar unos arbolitos. ¿No? Saben que dejas, que heredas. Yo me siento orgulloso de haber plantado. ¿De qué libro te sientes particularmente orgulloso? Pues de todos, algunos. ¿Hay algo más chiqueado que otro? Por ejemplo, el primero, que es La Fundación de la Villa de la Purificación, ese que es verdaderamente un libro de mucha juventud, porque lo escribí antes de terminar la licenciatura. Ahora lo leo y yo me digo, bueno, está bien, nada más sonriendo, ¿no? Sí, uno tiene que leerse. Tampoco me la paso leyéndolo, ¿no? Pero hace poco le di unas hojas y bueno. Bueno, esta foto es la bienvenida a los estudiantes del Centro Universitario de los Lagos. En esta ocasión son los estudiantes de primer ingreso. Y pues es parte de mis preocupaciones. A mí me gustaría que un día la Universidad de Guadalajara pudiera aceptar a todos los aspirantes a hacer una licenciatura.
Ojalá que pudiera llegarse ese día porque los jóvenes que estudian tienen más herramientas para dos cosas, para enfrentar la vida y para hacer un mejor país. Una mejor persona también, ¿no? ¿Quiénes están ahí? Bueno, son unos niños. Entregamos unos diplomas a unos niños ahí en Lagos también. Es un programa que se llama PERAG, en donde los niños de una escuela pobre, que están retrasados, o sea, que sacan 6, 5 en matemáticas, son adoptados por un estudiante de la universidad. Entonces, esos prestadores de servicio de la universidad van y les ayudan con tareas, les ayudan a mejorar. Y pues hemos visto que los niños, es un programa nacional e internacional, no es un programa ideado por el centro universitario. Y entonces es muy bueno, pues me gusta mucho y además ver a los niños a mí también me encanta porque me hace pensar que a ellos tenemos que rendirles cuentas de lo que hemos hecho, ¿no? De lo que estamos haciendo. Bueno, ¿es una partitura? Esa foto que la tomé de internet, no la tomé yo, ¿no? Okay. Pero me gusta mucho porque es el Lacrimosa del Requiem de Mozart, ¿no? Entonces, ese Requiem a mí me encanta, también el personaje, ¿no? La genialidad de Mozart, y pues me gusta mucho el Lacrimosa porque es algo así, bueno... a veces dependiendo del estado de ánimo, pues hasta puedo llorar oyendo a Lacrimosa. Qué padre. Bueno, les traje fotos que no van a ver en ningún otro lado. De eso se trata. Exclusiva. Hay que ponerle ahí exclusiva. Por eso, porque las otras fotos, bueno, que hay en internet, pues ni modo que las vuelvo a traer. De eso se trata este espacio rector. Pero esa foto, en donde parece que me acabo de levantar, pero en realidad es todo lo contrario. Llevaba 8 días sin dormir. Sin rasurarme y sin peinarme, pues es en mi estudio. Y cada que necesito ponerme a redactar, por ejemplo, porque primero hago el trabajo de investigación, de archivo, de todo lo demás, y cuando llego al momento de redactar y que hago que coincida en vacaciones, pues puedo durar varios días en el estudio, sin salir de la casa y poniéndome a redactar, ¿no? los libros. Entonces, pero me siento, sí, claro, pero es un espacio donde me siento muy a gusto, ¿no? Ahorita vi la foto y dije, ese soy yo. Sí, exacto, uno se siente cómodo en algunos espacios. Sí. Y esta última. Bueno, es para invitarlos, me hicieron el favor de decirme que se iba a impartir una conferencia inaugural para darle la bienvenida a los alumnos de la licenciatura en Historia aquí en el CUSH. Y entonces voy a darles un avance de mi investigación. En este momento estoy investigando sobre el tema de los homicidios políticos. Claro, para comprender el fenómeno de homicidios políticos, pues me voy a investigar en la historia, ¿no? Y es muy sorprendente porque da muchas luces del pasado para comprender un poco los mecanismos del presente, ¿no? Hijo, es como una huella digital, ¿no, doctor? El revisar la historia es como una huella digital. Ahí se pueden encontrar mucha información oculta, medio oculta. Tienes razón. Vamos al corte y volvemos a seguir platicando con Aristarco. Bueno, estamos de regreso en Perspectivas, agradeciéndole, por supuesto, al rector del Centro Universitario de los Lagos que nos comparta pues tantas anécdotas y tantos pasajes que han sido por demás interesantes. Rector, y bueno, se nos había quedado por ahí pendiente ya nada más para ir cerrando algunos temas, precisamente sobre su ciudad natal, Villa Purificación. Sí quedamos que era, bueno, Autlán, luego Villa Purificación. El tema es que lo Arado, pues, ¿qué nos puede contar sobre la historia precisamente de Villa Purificación? Digamos, 2, 3 pinceladas que nos retraten esta imagen que hemos visto ya ahora en este libro que escribió. Cada que pienso en Villa Purificación, encuentro mayores similitudes con Macondo. Ustedes saben, seguramente. Pero no porque haya mariposas y porque... Ni realismo mágico. Ni realismo mágico, este tipo de cosas. Pero bueno, se trata de una villa que se fundó prácticamente alejada de todo el mundo, ¿no? De todo el mundo. Con la conquista. Vino en la conquista Núñez de Guzmán en 1529-1530 y él mandó fundar 5 villas.
que algunas se convirtieron después en ciudades, bueno, Compostela, Culiacán, Chametla, Purificación y Guadalajara, ¿no? Y Purificación es parte de esas villas, pero pues yo no sé en qué estaban pensando los conquistadores que se fueron de ahí. Claro, sé que es una movida política del ajedrez de ese tiempo, ¿no? La fundación de Purificación. Pero sí es una villa de muchos años, que hubo tiempos en que vivían solamente 8 familias, 10 familias, y que ha logrado perseverar, ¿no? Hasta la actualidad. Y pues para mí obviamente representa mucho, porque le he dedicado muchos años de estudio, porque de ahí es mi familia por parte de mi padre. Rector, ¿cómo calificarías el momento actual que vive la Universidad de Guadalajara en general como institución? Después de algunos años difíciles, particularmente en el sexenio de Emilio González, de inestabilidad institucional, ¿cómo ves, tanto en términos de investigación, académicos, en qué momento sitúas a la Universidad de Guadalajara? Es un momento muy importante, sinceramente, es un momento de madurez también, pero también al mismo tiempo es un momento en que tiene que definirse el rumbo que quiere seguir en adelante, ¿no? La Universidad de Guadalajara, según mi pobre punto de vista, ¿no? Obviamente, la Universidad de Guadalajara dio una gran transformación en 1989, prácticamente en adelante, y a partir de ese momento hubo investigación en la Universidad de Guadalajara, comenzaron a contratarse investigadores, se enviaron algunos cuadros a formar allá al extranjero y aquí, pero como investigadores, y ahora esos investigadores, muchos ya están en su madurez, en su plenitud, y pueden aportar muchas cosas a la sociedad, ¿no? A la ciencia, a la sociedad, al Estado, al país, ¿no? Creo que en lo que... a ver, voy a hacer la comparación. En este momento la Universidad de Guadalajara sí podría compararse con sus respectivos márgenes y distancias con la UNAM, con lo que ha hecho la UNAM para todo el país, ¿no? La Universidad de Guadalajara aporta para este estado eso. Pero hay un recambio generacional. Claro. Hay muchos investigadores que están pensando en jubilarse, que yo conozco, y hay muchos que son muy importantes y que han tenido en mi vida profesional, que han dejado una huella, y otros que no están pensando en jubilarse, pero que ya están pensando en hacer cosas menos al lado de la institución, ¿no? Claro. Y entonces sí hay esa preocupación. Y la pregunta es si los jóvenes van o vamos a estar a la altura de la herencia que nos están dejando estas personas que ya empiezan a querer retirarse. Entonces es un momento de cambio generacional, sí, que empieza, digamos. No, pero eso hablando en términos de la Universidad de Guadalajara. Por supuesto. No hay que olvidar que hay un contexto mundial a lo cual debe responder también la Universidad de Guadalajara. No solamente a Jalisco, no debe responderle solo a Jalisco. La Universidad de Guadalajara, en términos de formación profesional y en términos de investigación, tiene que estar en constante diálogo con otros países como Estados Unidos, Europa, Asia, y también con otras universidades muy importantes. Claro. Si ese diálogo no se establece, nos vamos a quedar muy atrás, muy retrasados. Entonces, a mí me parece que para enfrentar los retos del siglo XXI, una de las estrategias de la Universidad de Guadalajara es la internacionalización. Ahora, ¿por qué? Pues porque están compitiendo nuestros egresados no solamente con los egresados del ITES o del TEC o de las universidades de aquí, sino de universidades extranjeras. Totalmente. Lagos de Moreno, que hay una llegada de la industria automotriz, famosos, ¿no? Está recibiendo también gente egresada de otras universidades. Entonces, no queremos formar profesionistas tampoco para que se queden aquí en Guadalajara, sino para que vayan a trabajar al Banco Mundial, a la ONU, a Nueva York, ¿no? Que nuestros egresados, nuestros abogados puedan competir con los abogados que salen de París, de Madrid, de otras partes. Creo que esa debe ser la aspiración. Y ya sería imperdonable en esta época, ¿no, rector? En una época de
donde la comunicación ya no tiene prácticamente ninguna barrera, donde el estar en un país sin que tengas necesariamente que salir del tuyo está al alcance de la mano, ¿no? Sí, y se está trabajando por internet, en fin, también los egresados de la Universidad de Guadalajara ahora, los jóvenes, los millennials famosos, ya no buscan ir a trabajar a una empresa, buscan más bien crear su propia empresa, innovar. Y además tienen razón, porque grandes empresas como Apple, como Google y todas esas han sido creadas por jóvenes que no tenían un peso. Y entonces hay grandes empresas que se crearon así. Esto nos ayudaría para evitar movimientos innecesarios y el trabajo se está transformando de todas maneras. Rector, algunas preguntas personales para que nos respondas. Si no son muy... No son íntimas, son personales. Todo se puede decir. Cuando eras niño, ¿qué soñabas ser de adulto? No soñaba ser algo. ¿En particular? No, yo soñaba, a veces cuando tenía pesadillas, soñaba que me perseguía el diablo. Pero no la referencia no es ese tipo de sueños. No, a soñar despierto. Yo soñaba cuando era grande. ¿Te imaginabas ser algo en específico, una profesión? Ni profesor, por la influencia de su padre. No, cuando era niño, no adolescente, ¿no? Cuando era niño, ¿no? Cuando era niño no soñaba ser alguien en especial, ¿no? Me divertía mucho. Claro. Ahora, rector, vimos una partitura que nos compartió con muchísimo entusiasmo. Nos hace pensar que le gusta mucho la música y creo que particularmente la música clásica. ¿Toca algún instrumento o cuál es su relación con la música? ¿Cómo la definiría? Estudié 2 años piano y bueno, aprendí un poco. O sea, no puedo decir que sé tocar guitarra, lo único que me sé es el círculo de do, aunque con eso toco todo, ¿no? Todas las canciones. Pero no, estudié. Pero sí es hay más afición, digamos, hacia la música clásica o igual. Sí, me gusta el jazz también, me gusta mucho el jazz. ¿En su juventud no aspiró a crear una banda de rock o algo así? No. Iba más por lo clásico. No aspiré, o probablemente, no lo sé, en la juventud. Todos tenemos un intento fallido de ser músicos. En alguna ocasión, les voy a comentar que creo que estaba en la prepa, y entonces estaba buscando trabajo y estaba viendo el periódico, y dije, pues en algo tengo que trabajar para poder mantenerme, ¿no? Y entonces vi una nota que decía que el grupo de música Tex-Mex solicitaba pianista, ¿no? Una cosa así, y fui a hacer ahí. Dijo, a ver, ¿qué sabes tocar? Y entonces recuerdo que les toqué el rondó a la turca, ¿no? Tarararán, tarararán, tarararán. Y entonces ya me dijeron, está bien, te quedas. Pero me quedé solo una semana porque no logré adaptarme, no supe tocar lo que ellos tocaban, ¿no? Me decían, no, es nada más así y así. Con y 2 así, notas, ¿no? Era suficiente. Entonces, no, una semana después me echaron fuera, ¿no? Y ya nunca. Rector, ¿te defines ideológicamente izquierda, derecha, liberal, conservador, algo? Yo pienso que esas definiciones, que son muy interesantes, probablemente ya sean obsoletas. Yo me defino ciudadano del mundo. Perdón por tener esa pretensión, al menos a eso aspiro, ¿no? Claro. A saber que si está sucediendo un problema en la India, no podemos ser nosotros indiferentes a lo que está sucediendo en la India, ¿no? Si se quema o si se acaban con el bosque del Amazonas, nos afecta a nosotros. Es decir, es el mismo barco, ¿no? En el que estamos. Rector, ¿libro o libros de cabecera? Ya nos dijo que inició en la lectura desde muy pequeñito. Entendemos también que es una de sus pasiones. Como a los 8 años más o menos. ¿Libros o libros de cabecera? ¿De cabecera es del que estoy leyendo o el que tiene, digamos, algo especial para ti? El que tiene algo especial. Algo especial, un libro que te marcó. En este momento, los libros van cambiando en mi vida. Ya en algunos momentos hay unos muy especiales y luego conforme uno avanza en la edad hay otros. En este momento que estoy escribiendo sobre una investigación sobre homicidios políticos en la época romana y que analicé y vi el asesinato de Julio César, ¿no? En el Senado y que le llegaron a tal, me recordó mucho, pero muchísimo, un libro que escribió Gabriel García Márquez llamado Crónica de una muerte anunciada, porque no hubo un asesinato más anunciado que el de Julio César. Entonces en este momento ese Santiago Nazar, ¿no? Como inicia y todo, me recuerda mucho a Julio César. También dicen que el de Colosio, ¿no? Está muy anunciado, ¿no? Por último, antes de irnos, rector, ¿algún personaje de la historia con el que te identifiques?
Que mira, que preguntárselo a un historiador. Sí, lo metemos más en problemas que si no fuera historiador. Sí, claro. No nos digas Julio César, por favor. No tengo, no lo había pensado. No, tan siquiera nos dijo Juárez, ¿eh? No. La mayoría que han venido aquí son juaristas. Probablemente ningún personaje militar, eso sí, pueden estar seguros, ¿no? Bueno, Rector, gracias, rector. Muchísimas gracias. Gracias de verdad. Gracias por haber estado aquí. Enrique, buen fin de semana. Nos vemos el lunes. Nos vemos y nos escuchamos el lunes, 9 de la noche.